Instituto Nacional de Salud del Niño, de la Unidad de Telesalud, les invitamos a una nueva telecapacitación, esta vez dirigida a toda la comunidad. Considerando la situación actual que estamos viviendo en este tiempo de pandemia, se expondrá un tema de interés general para todos. Por este motivo, hemos invitado a una gran especialista, a la licenciada Eraida Córdoba, fisioterapeuta cardiorrespiratoria. Ella labora en el Servicio de Medicina Física y Rehabilitación de nuestro instituto y nos expondrá ahora sus conocimientos, su experiencia de años que lleva en esta labor y nos hablará del tema de interés, como les vuelvo a repetir, general. Fisioterapia respiratoria en atención primaria post-COVID-19. Con ustedes dejo a la licenciada Eraida Córdoba. Puede empezar, licenciada. Muy buenas tardes. Agradecer la invitación de la institución en la cual trabajo por tantísimos años, toda mi vida en realidad, desde que inicié el internado estoy en esta institución. Y les agradezco la oportunidad de poder compartir mis experiencias, como dice la licenciada Melba, y decir, bueno, que nadie tenía experiencia en esta patología, ¿no? Nuestra experiencia es en la terapia física primero y en la terapia respiratoria luego, ¿no? Y digamos, hemos ido aprendiendo en el camino todos, ¿no? Hemos ido aplicando los conocimientos que ya teníamos como terapeutas respiratorios y los terapeutas físicos también, porque en realidad somos todavía muy pocos los especialistas en respiratorio. Es una especialidad nueva, ¿no? Relativamente, que se ha dado ahora en esta coyuntura de pandemia, que nos necesita muchísimo más que antes. Siempre hemos estado trabajando, pero ahora la necesidad es mayor, es urgente, es para todos. Pero como les repito, hemos ido aprendiendo en el camino, ¿no? Ya tenemos pues más de un año de pandemia y al principio solamente, bueno, cuando hemos iniciado el trabajo remoto ya hace un año, íbamos aplicando los conocimientos que ya teníamos, tratando de adecuarnos a esta patología que es respiratoria también en realidad, y que por la necesidad de más colegas, más terapeutas respiratorios que trabajen, yo creo que los colegas de terapia física están preparados también para hacer lo que es la atención primaria, no digamos, la especialidad, los trabajos en UCI, en cuidados intermedios, tal vez necesitan un especialista por lo que es manejo de ventiladores, todo lo que es oxígeno y todo lo demás, pero en la recuperación ya del paciente que estuvo en UCI o que estuvo hospitalizado, que requirió oxígeno, que estuvo mucho tiempo de repente internado, postrado, ¿no? Hay la oportunidad de que los colegas también de terapia física lo realicen, ¿no? Y hay muchas cosas en realidad como atención primaria que de repente van a poder hacer las madres, los padres en general, y bueno, en general el personal de salud que puede apoyar en esto, donde necesitamos mucha ayuda, donde se necesita mayor cantidad de profesionales para realizarlo, ¿no? Entonces, por eso esta charla va dirigida a todos, ¿no? Como me han pedido, no solamente a los colegas de terapia respiratoria o de terapia física, por eso la charla que he preparado es bastante general también, ¿no? Entonces, lo que yo he puesto aquí es mi experiencia, como todos, incluso de repente es menos, porque yo estoy haciendo trabajo remoto, bueno, por ser persona de riesgo, pero hemos continuado viendo nuestros pacientes y hemos visto, por ejemplo, yo he visto 2 pacientitos con lesión cerebral severa que les dio COVID y los hemos ayudado desde el trabajo remoto cuando ya estaban en casa, ¿no? Igual he tenido oportunidad, a pesar de que mi
toda la vida de experiencia es en niños, también he visto adultos, ¿no? Entre amistades, familiares, ¿no? Que también los he podido ayudar y he observado pues el tiempo de hasta 3 o 4 meses con ellos constantemente para que vuelvan a recuperarse y se reincorporen a la parte laboral, ¿no? Entonces vamos a dar inicio a esta charla. Y como les han dicho, las preguntas las vamos a resolver al final. Bueno, para los que no conocen todo, digamos, en general lo que hacemos, ¿no? Como una introducción a nuestro trabajo, como dice aquí, nosotros hacemos un tratamiento encaminado a mejorar la atención, ¿no? Y la función respiratoria. Además, vamos a mejorar calidad de vida de los pacientes, que es lo más importante, ¿no? La calidad de vida que van a tener. La rehabilitación, la terapia y la fisioterapia respiratoria cobra mayor importancia, tal vez, decimos así, en el lactante y en el niño pequeño, ¿no? ¿Y por qué sucede esto? Debido a que ellos no pueden eliminar secreciones fácilmente y por lo tanto, al no eliminar, persiste la obstrucción bronquial y esto va a producir severas complicaciones. Quería mencionar también que la fisioterapia respiratoria, digamos, no es una técnica estrictamente bajo prescripción, ¿no? En lo que hablamos de atención primaria, por supuesto, ¿no? La frecuencia, la dosis de tratamiento se van adaptando y modificando continuamente en respuesta a los resultados, ¿no? Que vamos a identificarlos y con los objetivos que nos fijamos, ¿no? Porque de un día para otro va cambiando y esto no es necesario pues de que todos los días estén haciendo indicaciones porque estamos hablando de trabajo en atención primaria, ¿no? El paciente en postas, en centros de salud, en domicilio, ¿no? O también de repente en hospitalizaciones, pero en servicios generales, ¿no? Siempre todo profesional en toda área nos trazamos objetivos cuando vamos a iniciar algún tipo de tratamiento, ¿no? Entonces, los objetivos generales que vamos a ver acá tenemos, por ejemplo, iniciando, tenemos que prevenir la obstrucción del paso del aire y la acumulación de secreciones que van a interferir con la respiración normal de estos pacientes. ¿Qué más? Incrementar la ventilación a través de que dice maniobras kinésicas. Nosotros le llamamos kinésicas porque esto significa movimiento y nosotros trabajamos con las manos, movilizando toda la, nosotros decimos economía corporal, el tórax, los miembros superiores, miembros inferiores, usamos todo el movimiento para favorecer el drenaje de estas secreciones bronquiales que están limitando la ventilación. ¿Qué más conseguimos con el ejercicio, con el movimiento, con la terapia respiratoria o la terapia física en sí también? Incrementamos la resistencia y tolerancia al ejercicio, que se ve muy disminuida en este tipo de pacientes, ¿no? Sobre todo en los pacientes afectados por el COVID, ¿no? Que han estado dependientes de oxígeno, ¿no? Se demoran mucho en volver a recuperar la fuerza, la dinámica, el movimiento, la coordinación que tenían antes de adquirir la enfermedad. ¿Qué más queremos lograr? Reducir costos de energía, ¿no? Nos hablamos referente al paciente. Reducir costos de energía durante la respiración a través de ¿qué? Enseñándoles una reeducación respiratoria, ¿no? Enseñándoles a respirar adecuadamente para que no tomen agitadamente el aire y están haciendo más gasto de energía. Tenemos otros objetivos más. Por ejemplo, también toda patología respiratoria, no solo el COVID, ¿no? Patologías crónicas respiratorias, ¿no? Asma, por ejemplo, ¿no?
nos van a dar deformidades posturales, ¿no? Porque a veces la postura del paciente respiratorio, niño o adulto, va a tender a protegerse para poder respirar mejor. Entonces tiran los hombros hacia adelante, ¿no? Inclinan el cuerpo, entonces van a formar, van a deformar, digamos así, la columna, por ejemplo, ¿no? Van a producirse la cifosis, las escoliosis, ¿no? Las alteraciones posturales, como mencionamos aquí, que están asociadas a estos desórdenes respiratorios. Y mucho más, en este caso, hablando de esta patología que tiene postrados por mucho tiempo a los pacientes que son afectados por el COVID, ¿no? Entonces, y digamos, no solamente en este caso estamos hablando del COVID en realidad, sino como les mencionaba, todas las enfermedades respiratorias, porque también pasa que por la pandemia nos estamos olvidando de las otras patologías que requieren también nuestro apoyo. Hay pacientes crónicos, ¿no? Los pacientes con fibrosis quística, que tenemos muchos en nuestra institución también, por ejemplo, ¿no? Hay pacientes crónicos que necesitan también de nuestra atención, ¿no? Y en los cuales podemos observar esto y nosotros podemos dar las indicaciones qué ejercicios más o menos sencillos pueden hacer en casa bajo la supervisión de los padres, ¿no? Por eso es que hacemos también el trabajo remoto. Nosotros vamos dando las indicaciones a los familiares, a los padres, en este caso, a la persona, al cuidador, que va a cumplir las indicaciones. Nosotros demostramos por medio de una muñeca, un muñequito, o nosotros mismos hacer el ejercicio, la respiración, la postura, y le pedimos al paciente, ¿no? En caso de que sea adolescente o de una edad que no se entienda, o a la mamá, al familiar, a realizar este movimiento para poder ayudar a ir mejorando cada vez más al paciente, ¿no? También es importante promover la relajación del paciente para evitar el uso de los músculos accesorios, ¿no? Los músculos que normalmente no usamos en la respiración cuando no tenemos ninguna afección, usamos los músculos tranquilamente, pero cuando nos falta el aire, hacemos sobreesfuerzo y empezamos a usar los músculos accesorios, los que no se usan normalmente. Entonces, si enseñamos a los padres una postura, cómo cargarlo, cómo sentarlo en relajación, o al puber, al adolescente, cómo ponerse, en qué posición va a respirar mejor, se va a sentir más relajado, o cómo respirar más tranquilo, vamos a promover la relajación y disminuir la sensación de angustia que da la falta de aire, ¿no? Entonces, en ese caso, también nosotros estamos dando todas estas indicaciones a los familiares, a los pacientes, en caso ellos puedan hacerlo, ¿no? Tratándose de adultos, por supuesto, a ellos directamente, ¿no? Y finalmente, como vemos aquí a este bebito tan lindo, ¿no? Incrementamos la efectividad de la tos, porque puede haber una tos incidente, agresiva, que molesta demasiado, pero no logra su cometido, ¿no? Ustedes saben que la tos es un reflejo nuestro cuando sentimos algo que molesta y que queremos liberarnos de ello, ¿no? En este caso, la secreción está molestando y necesitamos sacarlo, necesitamos expectorar, necesitamos liberarnos de esa sensación de ahogo. Entonces, la mayoría de nosotros no sabe toser, ¿no? Entonces, también un objetivo es incrementar la efectividad de la tos en caso, nuevamente repito, el paciente ya entienda, ¿no? Por lo general, después de los 4 añitos, los niños pueden imitar, pueden entendernos y ya pueden realizarlo. Y de lo contrario, después vamos a ver cómo hacerlo en lactantes, ¿no? En niños más pequeños, en caso de que esta tos no sea realizada espontáneamente. También siempre nos preguntan, ¿no? O nos preguntamos todos dónde realizamos esta fisioterapia respiratoria, ¿no? Se realizan en realidad en este término que estamos hablando de atención primaria, de atenciones ambulatorias, en los servicios de medicina física y rehabilitación, o digamos en unidades donde se encuentren, digamos,
fisioterapeutas trabajando en forma ambulatoria, ¿no? Nosotros teníamos antiguamente, por ejemplo, la unidad clínica de asma bronquial, donde he trabajado muchos años y nos llegaban pacientes de ambulatorios, de casa, incluso los pacientes ambulatorios de emergencia que venían por crisis asmáticas, que se nebulizaban y no había una mejora rápida o muy prolongada y los tenían que hospitalizar, ¿no? Cuando los trataban, los nebulizaban, los enviaban a la unidad de asma donde estaban trabajando, se les trabajaba la terapia respiratoria y volvían a su servicio, a emergencia, y eran dados de alta porque mejoraban notablemente, ¿no? Entonces, es en estos lugares donde se da la terapia en los ambientes de medicina física o donde se encuentren los terapeutas respiratorios. En algunas instituciones hay en neumología, ¿no? Hay un terapeuta respiratorio, dependiendo de la organización de la institución, ¿no? Y en mi búsqueda que he estado haciendo para este tema, lamentablemente no encuentro terapeutas respiratorios ni terapeuta físico en los centros de salud, que es donde ahora se está intentando hacer la primera atención de la pandemia, del COVID, y darle todas estas atenciones, no solamente en un centro de salud, me parece que es Villa Victoria en Surquillo, hay una colega que hace atención primaria, hace programas de atención, no solo de respiratorio, sino de todas las áreas de terapia física, ¿no? Y lo ideal sería que hubiera, ¿no? En atención primaria, sobre todo en estas épocas de, no me refiero a pandemia porque esto espero y esperamos todos que no dure mucho tiempo, pero ya tenemos un año prácticamente. Si hubiéramos tenido todos los profesionales requeridos en atención primaria, yo creo que hubieran sido menos pacientes ingresados a UCI, a las unidades de cuidados intermedios, ¿no? Donde sí es prácticamente indispensable ahora el equipo completo, donde forma parte el terapeuta respiratorio, ¿no? Pero en este caso, hablando de los pacientes ya dados de alta, de repente como secuelas de COVID, ¿no? Para las indicaciones respectivas habría que acudir al servicio de medicina física y rehabilitación. Otra cosa que también se nos dice o preguntan los padres, ¿no? O tal vez creemos algunos que sustituye la fisioterapia respiratoria al tratamiento médico. Obviamente, ¿no? Nunca sustituimos el tratamiento médico, sino que trabajamos en equipo, nos complementamos, ¿verdad? Todos somos juntos los que vamos a resolver el problema. Todos somos necesarios, todos, cada uno en su lugar, haciendo su trabajo, vamos a sacar adelante al paciente, ¿no? En muchos casos, como les explicaba, ¿no? Disminuye la necesidad y cantidad de medicación, sí, porque vamos trabajando, vamos mejorando la ventilación, vamos tratando de que haya limpieza del árbol traqueobronquial, que entre y salga mejor el aire. Obviamente eso hace que el estado general del paciente mejore y que vayan disminuyendo la cantidad de medicación, porque hay trabajo en equipo. Uno solo no puede lograr la mejoría del paciente, ¿no? Ahora, ¿qué precauciones debemos tener? Esto es para los papás, para el personal de salud, incluso para nuestras colegas de terapia física también. ¿Qué precauciones debemos tener a la hora de hacer una fisioterapia respiratoria? Y la pueden hacer porque, bueno, hablando de mis colegas de terapia física en estudios, digamos, de cursos generales, ¿no? De especialidad, también se da bases de terapia respiratoria en atención primaria, cosas que sí podemos hacer en vista de la falta de especialistas en realidad que recién está incrementándose, teniendo en cuenta simplemente estas condiciones, ¿no? Cuando no hacerla, por ejemplo. La sesión nunca se debe realizar durante las 2 horas posteriores a una comida para evitar que vómitos o el reflujo gastroesofágico que se ve con mucha frecuencia en los lactantes, ¿no? Esto quiere decir que si yo voy
donde está el paciente, bueno, yo siempre digo, voy porque vamos a hospitalización, ¿no? Pero en el caso de que se trabaje con este niño, hay que preguntar, ¿acaba de tomar leche o acaba de comer? Si recién comió, no procede. Indicar ahí al familiar, a la persona o al mismo paciente que no puede hacerse este tratamiento con el estómago lleno, con la barriguita llena, porque vamos a hacer maniobras enérgicas un poco fuertes a veces para tratar de movilizar las secreciones. Vamos a presionar, vamos a vibrar, vamos a cambiar de posición lateral derecho, izquierdo, ¿no? Vamos a mover al paciente mucho, entonces si está con la barriguita llena va a vomitar y esto pues todos sabemos que trae las consecuencias de microaspiraciones o aspiraciones que van a complicar más el proceso respiratorio, ¿no? Y es más, hay muchas complicaciones que se dan por reflujo gastroesofágico, que es un círculo vicioso. El paciente sufre microaspiraciones por el reflujo y te da todo un cuadro respiratorio y siempre viene por cuadro respiratorio hasta que le detectan el reflujo. Tratando el reflujo, y nosotros con terapia respiratoria vamos a hacer la limpieza de ese árbol traqueobronquial y se van a manejar las cosas y va a salir de este cuadro el paciente. Siempre nos preguntan, ¿es doloroso? Porque nos ven presionar, nos ven, como dicen, los sacudes, ¿no? No es doloroso. Lo que pasa es normal, ¿no? Que estos niños te ven, sobre todo en el hospital, con la ropa de hospital. Por eso casi siempre nosotros en pediatría, en lo que es terapia física con los bebés, con trabajo con niños, usamos ropas llamativas, con dibujitos, ¿no? Que no sean lo que ellos siempre ven como uniforme, ¿no? Al que le tienen miedo, ¿no? Entonces, no es dolorosa. Hay niños que incluso se ríen cuando los, como nos dicen, sacuden con la vibración, porque en casa, por ejemplo, a veces juegan un poquito tosco con los niños y se ríen, no duele, ¿no? Solamente es el susto de que una persona extraña lo manipula o lo presiona o lo está moviendo de un lado para otro, entonces eso es, no es dolorosa. Y bueno, parte de lo que les quiero mostrar, obviamente, es mi experiencia clínica en la institución, porque no he ido a ver pacientes COVID en sí presencialmente en esta pandemia, ¿no? Pero sí hemos aplicado, como les digo yo, lo que es nuestra experiencia de años trabajando con estos niños, ¿no? Entonces, como estamos hablando de atención primaria, he tomado algunas diapositivas donde se ve que se podría trabajar, ¿no? Supongamos que estamos en casa, en domicilio, ¿no? Sentados en una silla, que sea la mamita, o que sea un personal de salud, o la colega en terapia física, que puede manipular a nuestros pacientitos. Es un niño con parálisis cerebral, ¿no? Que frecuentemente presentan cuadros respiratorios, sobre todo en estas temporadas de invierno y más con la pandemia que tenemos ahora, ¿no? Que los podemos manipular, ¿no? El tronco, trabajar acá la parte de diafragma, ¿no? Manipular tórax en una posición adecuada que le vamos a indicar al paciente, a la mamá, al cuidador, o si fuera un adulto, pues indicarle en qué posición debe estar para eliminar mejor las secreciones, para toser, ¿no? Manipulamos en esta posición, por ejemplo, a la mamita le podemos decir que ponga al niño en esta posición para favorecer el drenaje de secreciones. Más adelante tengo un poquito de una diapositiva del drenaje, que muchas veces nos dicen, a veces vamos en contacto con los profesionales de la salud y nos dicen, pero el drenaje ya no se usa, ¿verdad? Lo que pasa es que se ha dejado de usar, no porque sea malo, porque no sea efectivo, sino porque es mucho más rápido el realizar las maniobras de presión, de vibración, de provocación de la tos al drenaje, porque esto toma su tiempo. Pero si hablamos de atención primaria y de indicaciones a los padres, sí,
Ahora que hay programa de acompañante casi en todas las instituciones, los bebés pequeños se quedan con sus niños, le podemos indicar las posiciones en las que los pueden poner en drenaje, porque la mamita sí se queda todo el tiempo y el drenaje toma mínimo 20 minutos en una posición, mínimo, ¿no? Requiere de media hora, de repente un poquito más, que no nos daría tiempo si solo lo ponemos en esa posición de drenaje y luego vamos a hacerle las maniobras y todo lo demás. Ustedes saben que por la cantidad de pacientes no se dan el tiempo, pero a las mamitas le podemos indicar las posiciones de drenaje en las cuales pueden trabajar, ¿no? Como ven, nosotros hemos atendido también en hospitalización y los adolescentes ya solos mantienen la postura. Acá, por ejemplo, este está bien relajadito, ¿no? Es cómo se les atiende cuando está en hospitalización por cualquier otra patología y de repente hizo una neumonía hospitalaria o un proceso de gripal, en fin, cualquier complicación respiratoria, y también los podemos atender en lo que es la hospitalización, ¿no? Igual estamos tratando de relajar, de movilizar, ¿no? Aquí los demás colaboran, los más grandes con los pequeños nos ayudan, ¿no? Esto en casa se le puede hacer, trabajando, movilizando, todo el esquema corporal, ¿no? Nuevamente, un trabajo donde se puede hacer sentado. Como ven, el niño está ahí curioso, asombrado, pero no llora, no está asustado, y aquí se nota que estoy presionando, ¿no? Lo que pasa es que lo ponía en la camilla, estaba de grito, ¿no? Gritaba. El temor a estar echadito a la camilla, una inyección de repente, pero lo pones en tu regazo, en la falda, y ya no llora, ¿no? Entonces, vemos la forma, cómo acomodarnos para trabajar, ¿no? Esta es la consulta externa donde trabajábamos en asma bronquial. Entonces podemos trabajar ambulatoriamente a estos pacientes con atención primaria, ¿no? Un niño con síndrome obstructivo bronquial, ¿no? Que se puede manejar ambulatoriamente, a veces vienen para sus nebulizaciones, bueno, venían, y lo trabajamos y vuelve a casa, y le podemos dar algunas indicaciones que sean inofensivas y que los padres puedan manipular para poder ayudar a estos lactantes, que son los que no logran expectorar, no logran eliminar las secreciones con facilidad, ¿no? Incluso para los más grandes también es difícil digamos, el manejo de secreciones, ¿no? Entonces también orientarlos cuando son adolescentes, les explicamos qué ejercicios pueden hacer, les enseñamos igualmente por teleorientación, por trabajo remoto, nosotros podemos hacer esta demostración, ¿no? Con algún familiar nuestro, hacer este trabajo, demostrarle y pedirle a la mamá o al joven, al niño, al adolescente que lo realice, ¿no? Entonces, vamos monitoreando, vamos teledirigiendo, vamos supervisando que el trabajo sea hecho en casa correctamente, ¿no? Dependiendo de la edad del paciente, o como les repito, como hacemos la mayoría de nosotros con muñequitos, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, ustedes me han visto manipular, presionar, ¿no? La posición, por lo general, más cómoda es en una camilla, en decúbito dorsal, como decimos, echadito de espaldas, ¿no? Como pueden ver, la niña está sorprendida, pero no llora tampoco, ¿no? Primero hay que hacer un poquito como todos los que trabajamos en salud y con niños, un poquito de empatía, de conversación, de jueguito, ¿no? Con los pacientitos para podernos acercar y que permitan la manipulación, ¿no? Nosotros, como una atención primaria, podemos manipular el tórax, el pecho del paciente, ¿no? Y podemos ver que con una mano prácticamente cubrimos toda la parte superior del tórax, y con la otra la parte inferior en el abdomen. Aquí, como ven, hay abombamiento del abdomen. ¿Qué estamos haciendo? Aquí está el diafragma, ¿verdad? El músculo potente y respirador principal que mueve pulmones. Entonces, con las maniobras hacemos como presión acá, suelta abajo, presión en la zona inferior, soltamos arriba. Entonces hacemos como un vaivén, ¿no? Una mano presiona, la otra suelta, y estamos moviendo el diafragma.
¿no? A veces en los servicios de hospitalización me dicen, ¿por qué le aplastas la barriga? ¿Qué haces, no? Estamos trabajando diafragma para empujar, usando las vísceras, empujamos pulmones hacia arriba y luego presionamos pulmón también para producir una expiración forzada, el botar el aire forzado, y estamos como masajeando el pulmón, moviendo, contrayendo pulmón y trabajando diafragma para que movilice el pulmón, ¿no? Ahí la ven, ella contenta, me ha permitido tomarle la foto para la docencia, ¿no? Ahí está, ella contenta, prueba de que no duele, sino de que hay pacientitos que se asustan, ¿no? Se asustan cuando los cogemos de repente bruscamente para hacer algo, ¿no? Sin haber logrado una empatía de alguna forma con el paciente. Obviamente que van a llorar la mayoría, pero es necesario hacerlo, ¿no? Y siempre con el apoyo de los padres, ¿no? Por ejemplo, en caso de que estuviera llorando, acá me lanzaría una patadita, ¿no? Pero el papá sujeta por si acaso, ¿no? Entonces, en las épocas tan bonitas que no necesitábamos la mascarilla directamente, en este caso porque era consulta externa, ¿no? En hospitalización siempre hemos usado, pero aquí en consulta externa en los años maravillosos, ¿no? Cuando no teníamos ese temor de contagiarnos de algo, ¿no? Además era una niña con una crisis respiratoria momentánea, que nosotros sabíamos la historia, llegaba la historia y sabíamos que no tenía nada contagioso, ¿no? Entonces, aquí vemos también cómo posicionarnos detrás del paciente es la forma más cómoda cuando el paciente lo permite, en este caso sí, porque estamos hablando de lo que es atención primaria, atención en consultorios, atención en casa, atención en centros de salud, ¿no? Donde se pueda dar una atención sin que el paciente tenga gravedad, no esté necesitando oxígeno también, ¿no? Entonces, al presionar, ¿no? Nosotros le llamamos una maniobra de bloqueo. Al presionar hacemos que esa zona donde estamos presionando no ingrese el aire, pero como ven, la paciente sigue respirando, ingresa la misma cantidad de oxígeno. Entonces, si presionamos acá, bloqueamos esta zona, las zonas mejor ventiladas van a ser las de las bases, porque sigue entrando el aire, pero entra con mayor presión, con más fuerza, porque yo estoy impidiendo el ingreso en las zonas anteriores y estoy, en palabras corrientes, empujando el aire con más presión, con más fuerza, para tratar de que llegue a las zonas mal ventiladas, a las zonas más profundas, y el aire con la presión va abriéndose camino y va empujando la secreción y va permeabilizando las zonas que no están bien ventiladas. Y vemos que la presión es con cierta energía porque igualmente el abdomen está abombado, levantado, porque estamos haciendo una presión, ¿no? Marcada acá, vemos con los brazos estirados, ¿no? Estamos tratando de bloquear ese movimiento. Y cuando nosotros quitamos la presión, lo ideal es hacerlo bruscamente, como una descompresión. Si yo voy quitando despacito, el pulmón va expandiendo despacio. Si yo estoy presionando, haciendo un bloqueo enérgico y quito bruscamente, obviamente va a ser una descompresión, una reexpansión del pulmón con más fuerza, ¿no? Permitiendo que ingrese más aire y también hay algún desprendimiento de las secreciones por las maniobras. Cuando el paciente tiene secreciones y está con tos, apenas nosotros presionamos, bloqueamos, ya el paciente está empezando a toser, ¿no? Al manipular un niño con proceso respiratorio ya empieza la movilización de las secreciones o sentimos, nosotros palpamos a la presión cómo se movilizan dentro de las secreciones, cómo ronca el pecho, como dicen las mamás, ¿no? Este es otro niño que también está en consulta externa, estamos haciendo la misma maniobra, otro ángulo de visión, ¿no? Con los brazos estirados, pero también preguntan cuánta fuerza. La fuerza yo no les puedo decir porque los pacientes son de diversos tamaños y contexturas. La presión, la energía, la fuerza la va a dar cada paciente en realidad.
Yo no voy a emplear la misma fuerza para el lactante que vieron, para este otro niño o para un adolescente. La resistencia que me oponga el tórax, el tamaño del paciente y todo, me van a dar la fuerza con la que yo voy a presionar. Tengo que ir, no voy de frente bruscamente, yo voy para la presión, si voy de menos a más, despacio, deprimiendo el tórax hasta que llego a un tope, a una presión adecuada, y ahí voy a mantener más o menos 5 segundos, ¿no?, de presión, y recién la descompresión sí debe ser brusca, ¿verdad? Lógicamente vamos a movilizar toda la parte torácica. Entonces hacemos el decúbito dorsal y los decúbitos laterales. El decúbito ventral no, porque ya vamos a trabajarlo aquí. Estamos en lateral, cogemos todo el hemitórax, dependiendo del tamaño del paciente, y ya no necesitamos el ponerlos el decúbito ventral o boca abajo, ¿no? Lateral derecho, lateral izquierdo y el decúbito dorsal, ¿no? Como vemos aquí también la posición se mantiene detrás del paciente, ¿no? Y la posición de brazos estirados, ¿no? Cogerlo como un sanguchito todo el tórax del paciente para manipular, en este caso, el hemitórax izquierdo, ¿no? Igual la presión, presionamos, comprimimos más o menos 5 segundos y quitamos la presión. Y tenemos que repetir mínimo pues unas 10 veces, porque si no, nada es milagroso. Con 1 o 2 movimientos no voy a conseguir gran cosa, ¿no? Todo tiene que ser con organización, contando los ejercicios, así como cuando van al gimnasio, les dicen 10 repeticiones, 5 repeticiones, cambiamos, otra vez 5, 10, ¿no? Entonces, 5 o 10 repeticiones por lado, ¿no? Lado derecho, lado izquierdo, lado derecho, decúbito dorsal, y ahí mismo, en esas mismas posiciones, aprovechamos de vibrar, ¿no? Una vibración enérgica que algunos no pueden, algunas mamitas le digo, haz como un temblor. Temblor, 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 entonces no es de repente la misma efectividad, pero sí logra ser, como son pequeñitos, ¿no? Lo que transmitimos son ondas, ¿no? La sacudida que dicen, la vibración, se transmiten ondas hacia los bronquios, que es donde queremos llegar, para que ese movimiento desprenda la secreción, desprenda el moco que es espeso, que es denso, y pueda salir a los bronquios grandes, llegar hasta la tráquea para expectorar. Entonces, la idea es que no tiene que ser tan suave, ¿no? A veces nos dicen, ay, tan fuerte, pero si hacemos algo suavecito, es un masaje de piel, de relajación, ¿no? Que no va a profundizar. Nosotros sabemos que está el tronco, bueno, los músculos, los huesos, que son las costillas, los pulmones, y adentro de los pulmones, como tuberías, están los bronquios. Entonces, imagínense la penetración que tiene que tener las ondas para que lleguen, ¿no? A veces dicen, no hay efectividad porque no se hizo con la energía adecuada, con la presión adecuada, ¿verdad? Lógicamente que esto requiere un poquito de práctica, poco a poco lo vamos realizando, enseñándole a las mamás. Ahí está el otro lateral, y acá se ve este lado cómo se ve la presión, cómo estamos presionando, ¿no? Y el bebé está tranquilo relativamente, se deja trabajar, ¿no? Y vamos a ver ahora de lo que estábamos hablando. Nosotros decíamos que podemos mejorar, ¿no? Mejorar la efectividad de la tos. Y nosotros académicamente le llamamos tos asistida. No es que estoy tosiendo por el paciente, ¿no? Sino que estamos asistiendo que la tos sea más efectiva, ¿no? Por eso yo les decía que es un recurso que se emplea para favorecer la movilización de secreciones desde los bronquios hacia los lugares más grandes hasta llegar a la boca y poder ser eliminados, ¿no? Hay maniobras, bueno, aquí he descrito una que yo les aconsejo que esta maniobra solo la hacemos los profesionales que conocemos las zonas anatómicas, ¿no? Donde se puedan realizar, no las mamitas, ¿no? Es la compresión manual, como decimos, a nivel de la tráquea, ¿no? Bajo el cartílago tiroides, ¿no? Y
a la altura del sifoides. Esta no me gusta, nunca la hago yo para respiratorio, pero está referida en la literatura y es la maniobra que se hace para cuando se atoran las personas y lo abrazan por atrás y presionan fuerte. Es una maniobra muy, muy fuerte para provocación de tos, pero la literatura y en el extranjero la realizan, ¿no? Yo no la he hecho nunca, yo aconsejo a los alumnos que tampoco se realice porque es demasiado fuerte. Incluso la presión en la tráquea solamente, como dice acá, ¿no? Se debe evitar presión excesiva porque es una zona muy delicada, ¿no? Podemos producir ahogo en el paciente, ¿no? Un reflejo vagovagal, en fin, ¿no? Entonces, por eso requiere de destreza, ¿no? Se requiere mucha destreza. Esta maniobra solo para los profesionales, ¿no? Y con baja lengua sí, ¿no? Podemos utilizarlo nosotros y a las mamitas enseñarles, demostrarles con mucho cuidado, ¿no? Cómo se utiliza este bajalenguas para estimular el reflejo tusígeno. Se utiliza en los lactantes y los niños más pequeños porque son ellos los que no logran expectorar y a quien no les podemos explicar, mira, toma aire, tose en esta forma, no. Entonces, después de todas las maniobras que hemos hecho, si es que ha requerido colocarse un inhalador, se ha nebulizado o simplemente hemos trabajado, hay que eliminar las secreciones porque las estamos desprendiendo y las desprendimos y quedaron dentro, ¿no? Entonces, no hemos cumplido totalmente el objetivo. Hay que lograr que salgan las secreciones, que se expectore para hacer lo que se denomina limpieza del árbol traqueobronquial. Entonces, por eso decimos que se utilicen lactantes y niños menores de 1 año. ¿No? Claro que en los más grandecitos también se puede realizar, pero en ellos es indispensable porque no la hacen de otra manera, ¿no? Con la finalidad de facilitar la eliminación de secreciones, ¿no? Entonces, esta técnica incluso, ¿no? Las mamás sabiamente, ¿no? A veces dicen señorita o licenciada o doctora, yo le meto el dedo y le saco la secreción, ¿no? Y eso más o menos es lo que están haciendo. Están provocando el reflejo tusígeno, como provocando un vómito y tratando de que salga la secreción. Y a veces eso es lo que hacen, les vomitan la secreción en cantidad y el niño ya se duerme, se queda calmado, se queda tranquilo, ¿no? Por eso es que yo quiero decir que la utilidad de la fisioterapia en la remoción de secreciones bronquiales es sin duda mejor que los mucolíticos, ¿no? El mucolítico tiene que esperar, como todo medicamento, que va al estómago, que se absorbe en el intestino, que va al hígado, se sintetiza en diferentes formas y recién hace su efecto. En cambio, la terapia manual, hecha correctamente, aplicada correctamente en su momento, va a remover inmediatamente la secreción y lograr que se elimine rápidamente las secreciones, ¿no? Aquí hay ejemplos, ¿no? En el consultorio externo, cómo trabajábamos, este niño que me vieron manipulándolo, movilizándole, ahora estoy con un bajalenguas, provocándole la tos. Imagínense qué colaborador con este tamañito, incluso me abre la boca para introducir el bajalenguas. Este procedimiento es bastante difícil en los demás niños. Abre la boca, no quiere abrir la boquita, no hay que estar jugando ahí o hacerle algún reflejo o decirle, a ver, te miro la lengua que hay, en fin, ¿no? Y después de mucho se dejan provocar el reflejo. Y también hay que hacerlo bien hecho porque no se dejan hacer 2 veces la mayoría porque es desagradable a quien le gusta la provocación de una náusea, ¿no? Entonces hay que ser efectivos, tratar de ser efectivo al primer intento. Y cuando estábamos también en consulta externa nos traían incluso pacientitos que han sido nuestros en la institución hospitalizados, que esta niña fue a un hogar, al hogar de las Madrecitas de la Victoria, ¿no? Que hay unas madres ahí que los cuidan, se fue con sonda nasogástrica incluso, pero tenía un proceso respiratorio crónico, entonces la traían ambulatoriamente para hacer la terapia respiratoria, ¿no? Y he puesto la foto para indicar que no es contraindicación que tenga sonda, que tenga lesión cerebral, que
A todo tipo de pacientes está indicada la terapia respiratoria. Incluso nosotros lo trabajamos aún con fiebre, ¿no? En la mayoría de atenciones de nuestro servicio, terapia física, no se atiende con fiebre, porque el ejercicio aumenta la temperatura y va a aumentar la fiebre, ¿no? Eso es normal. Pero nosotros sí atendemos con fiebre, porque son pacientes agudos, ¿no? Con proceso respiratorio, que muchas veces el acúmulo de secreciones también, ¿no? Acompañado de otros factores hacen que tenga fiebre. Y sí es una emergencia el mejorar la ventilación, mejorar la expectoración, aunque estuviera con fiebre, ¿no? No es una contraindicación la fiebre. Y aquí vemos a este pacientito que le estaba acá, ¿no? A él, ¿no? Provocando la tos, y ahora tenemos aquí cómo sale, si se esfuerzan, cómo sale cantidad de secreciones. Acá tengo una riñonera, ¿no? Trabajaba con, a los grandecitos, los llevaba al caño que estaba por acá, y también tenía mi riñonera para los lactantes, para poder trabajar con ellos, ¿no? Entonces, el resultado final, la efectividad del tratamiento hace que eliminen en esta forma las secreciones. Entonces, vemos resultados inmediatos, como yo les decía. Bueno, y por aquí está lo que les hablé un poco al principio, ¿no? Del drenaje postural, ¿no? Cómo estaba sobre las piernas nuestras, sobre el regazo, boca abajo, en una posición, ¿no? Que el drenaje está un poco vapuleado, que ya no sirve. No es que no sirva, sino que ha pasado un poco en desuso, porque lo que yo les decía, por el tiempo que necesitaría un paciente ponerlo en una posición para drenar, ¿no? Como dice aquí, sirve para drenar los conductos de aire de las secreciones. Se coloca al paciente en variadas posiciones, de manera que la gravedad ayude en el drenaje del moco, ¿no? Y estas posiciones están relacionadas con la anatomía del árbol bronquial. ¿Qué es lo que quiero drenar? Será de cúbito dorsal, de cúbito ventral, ¿no? Entre el embur, ¿no? Entonces, el moco es removido desde los bronquiolos a lo largo del bronquio, tráquea, para poder eliminarse. Repito que se ha dejado de usar por el tiempo que requiere, ¿no? Por lo que es, por ejemplo, aquí, ¿no? Encontré buscando temas para ver esto, miren, de el 65, ¿no? Una convención de fisioterapia, cómo demostraban cómo se ponía en posiciones de drenaje a los pacientitos, cómo tosen, cómo tenían su tacita para expectorar a todos en bloque aquí, ¿no? Las posiciones, ha quedado, como les repito, en desuso por el tiempo. Entonces, ¿qué hacían? Trabajaban en grupos, ¿no? Como hacemos ahora en el servicio de medicina física, en lo que es estimulación psicomotriz en niños, ¿no? En grupos, digamos, los problemas posturales en grupos, así trabajaban antes, ¿no? Pero requiere, como ven, una atención personalizada, ¿no? Acá, para ponerlos en esta posición. Por ejemplo, yo les digo a veces, si no hay distrés, decimos nosotros, respiratorio, disnea, dificultad para respirar, lo podemos poner en esta posición, ¿no? Sí acepta, pero hay que ver el estado general del paciente. Si hay dificultad para respirar, tiene dificultad sentadito, no lo voy a poner de cabeza, como dicen, ¿no? Esto se puede hacer, por ejemplo, yo les digo, con un niño pequeño, con su tabla de planchar, lo ponen ahí un rato, usted se pone a leerle cuentitos y el niño va a hacer su drenaje de secreción. Por decir, se pusieron su broncodilatador, abren el bronquio, lo ponen en esa posición y ahí le pueden hacer las maniobras también de presión, de vibración, y va a expectorar mucho más, por ejemplo, los pacientes crónicos, ¿no? Lo de fibrosis quística, con tantos problemas crónicos respiratorios que tenemos. Pero repito, que no tenga dificultad respiratoria, que el paciente esté en condiciones de movilizarse, que sí hay varios pacientes en casa, en los centros de salud ambulatorios, que pueden hacer esto, ¿no? Pero bueno, esto ha sido pues hace años, ¿no? Para ver desde cuándo se utiliza y por qué ha sido, como decimos, dado de baja ya, ¿no? Pero sí, no es que sea malo, sino que requiere mucho tiempo para realizarlo, y además en grupos, en masa, desde que hay tantas enfermedades contagiosas, ya no se puede realizar así, pero sí individualmente en casa, ¿no?
Hemos hablado también de la reeducación respiratoria, ¿no? Reeducar, volver a educar la forma de respirar, ¿no? Nosotros decimos aprendo a respirar. Nadie piensa en respirar, ¿no? Simplemente desde que nacemos respiramos y nadie se pone a pensar hasta que le falte el aire en realidad, ¿no? Y más ahora con esta pandemia, la población ha incrementado el conocimiento en lo que es la respiración, cómo se respira, cuán dificultoso es respirar, cómo hemos buscado el oxígeno y seguimos buscándolo, y cómo es tan difícil y que nunca nos pusimos a pensar cómo. Siempre nos ponemos a pensar cuando nos falta el aire, ¿no? Cuando no podemos respirar, es el momento en que hacemos consciente este mecanismo inconsciente que tenemos de respirar, ¿no? Cuando lo hacemos consciente, recién nos damos cuenta por dónde ingresa el aire, por dónde sale, cómo respiramos mejor. Entonces, por eso decimos reeducar, volver a educar la respiración, en este caso en los pacientes post-COVID, que es lo que más les molesta, ¿no? Algunos salen y tosen. He tenido oportunidad de trabajar, como les digo, a través del Zoom con amigos, familiares, adultos, y al hablar nomás tosían, ¿no? Familiares muy cercanos también, que bueno, ¿quién de nosotros no ha perdido un familiar? Y hemos tratado de trabajarlos, ¿no? Con la poca experiencia, no había experiencia en realidad, pero con el conocimiento de la fisiología, de la anatomía, ¿no? De los músculos, de los movimientos que conocemos, que en lo que estamos preparados, vamos viendo el mecanismo de la ventilación, de la respiración, los pulmones, y ayudando a estas personas, y poco a poco se les ha ido enseñando otra vez a respirar, ¿no? Las posiciones, cómo quedan los brazos, los músculos, ¿no? En, digamos, condiciones muy deterioradas, ¿no? Y esto, bueno, lo he tomado como un ejemplo, lo que es el asma, pero es para la educación que debemos dar. En este caso decimos al paciente o al familiar o al cuidador, ¿no? Acá tenemos un panel en el cual teníamos en esta unidad, trabajábamos, esto de acá abajo era de la psicóloga, ¿no? Tenía su panel que cada día daba una charla, un día la psicóloga, un día el terapeuta, un día la enfermera, otro día el médico, dando educación al paciente, ¿no? Lo cual es lo fundamental ahora, por ejemplo, ¿no? Enseñar en las zonas de atención primaria, en las postas, en los centros de salud, ¿no? Hacer las famosas campañas, ¿no? Para explicarle. Yo también le explicaba, también colaborábamos y me ayudaban a elaborar estos paneles, ¿no? Con dibujos que sean recreativos, ¿no? Y poder hacer la explicación respectiva al paciente, haciendo la educación, por ejemplo, en un ejemplo, ¿no? Aquí, ¿qué es el asma? Ahora, lo del COVID, ¿no? ¿Qué es el COVID? ¿Cómo se contrae? Que se ve en todas las televisoras, y, digamos, pero no le enseñan en sí al paciente. Recién están empezando las campañas de cómo manejarlo, ¿no? Cuándo acudir a emergencia, por ejemplo, eso es lo que enseñábamos y lo que se debe hacer. Y esto, ¿no? El uso correcto de los inhaladores, que no solo se usan para el asma, sino para cualquier patología respiratoria, ¿no? Cómo, cuándo usarlo, y qué es la fisioterapia respiratoria. Desde esa época tratábamos de difundir, porque no era conocido, ¿no? Hace aproximadamente, creo ya, casi 8 años, 10 años que estamos fuera de ahí, pero no se conocía. ¿Qué van a hacer ahí? Porque teníamos un consultorio y en la puerta decía fisioterapia respiratoria. ¿Qué hacen? Entonces explicábamos qué se hace, cómo se hace, ¿no? Prácticamente lo que les acabo de decir también, que no duele, porque algunos niñitos afuera me hacían mala propaganda, decían, no entre los más grandes porque ahí te ahorcan, ¿no? ¿Por qué? Porque había a veces la provocación de la tos acá, ¿no? Por eso también que siempre deben estar en compañía de un adulto, de su mamá, del papá, porque si no, sale y dice la licenciada, la doctora, la señorita, Dios, no, pues los papás me buscan a mí, ¿no? Entonces, siempre en compañía de los padres y explicando qué es lo que vamos a hacer con el paciente, ¿verdad?
Y siempre, ahora que haya mucha difusión, vamos a ver que hay muchos dispositivos de lo que llaman rehabilitación respiratoria, ¿no? Mejor dicho, para hacer el ejercicio respiratorio, que también tienen conocimiento, ¿no? Y esta fotito es para ver que el ingenio nuestro, ¿no? Va para hacer el ejercicio a nuestros niños en lo que sea. Esto era, ¿no? El antiguísimo inspirómetro de incentivo. Yo lo encontré por ahí tiradito en un lugar del Servicio de Medicina Física, que todavía estaba algo servible. Acá dicen, que yo no lo logré ver, tenía una campanita, ¿no? Que cuando soplaban, botaban el aire, hacían el ejercicio, sonaba, ¿no? Entonces, todavía había el sonidito, aunque no estaba la campanita, ¿no? Y llamó la atención para tenerlo ahí visualizando. Y el ingenio, como les digo, se puede hacer con lo que sea, ¿no? No necesitamos comprar un aparato que después les voy a mostrar, que siempre nos preguntan, los inspirómetros, en fin. Pero, por ejemplo, una vela, ¿no? Para hacer un ejercicio que, por supuesto, hay que indicarle cómo. El soplar la vela, sí, pero yo no voy a gastar toda mi cajita de fósforo prendiendo y apagando cada vez que el niño la apaga. Entonces tiene que mantener una distancia donde solamente inclina la llama de la vela, como ve acá, ¿no? Explicarle que es un juego, porque si usted le dice al niño, toma aire y sopla, te hace 3, 4 veces y después se aburrió, ya no quiere. Pero si está jugando, ¿no? No está, usted no le dice vas a hacer ejercicio, no, vamos a jugar con la vela. La vela la tienes que inclinar solamente, sopla y mueve la llama de la vela como se ve aquí, ¿no? Sin apagarla, ¿no? A una distancia adecuada, que ustedes ven que no la logra apagar, pero que sí hace una inspiración y una expiración para tomar aire y para soplar la vela. Entonces está haciendo un ejercicio que está haciéndole jugar, ¿no? Que está siendo divertido para ellos, ¿no? Esto es lo que siempre preguntan, ¿no? Los inspirómetros para usarlos, ¿no? Son útiles, es cierto, pero hay que saber en qué momento usarlo, ¿no? Siempre nosotros estamos en coordinación con el médico tratante, ¿no? En qué condiciones está su fuerza muscular, ¿no? Está en condiciones de usarlo, es bueno, sí, pero no es para todos. Hay que probar la fuerza de los músculos, hay que ver la capacidad ventilatoria y no a todos les va a ser útil. Entonces, siempre con el profesional adecuado para poder coordinar en qué momento, porque a veces, venga, yo también quiero ese aparatito, lo compro y a veces lo que están haciendo es sobreesforzar al pulmón sin todavía requerirlo, ¿no? Nosotros sabemos, pues, que entre las principales complicaciones para la COVID-19 se encuentran las secuelas respiratorias, ¿no? Por lo que resulta importante tener en cuenta la manera y control adecuado de la respiración, ¿no? Es lo que estábamos hablando, de la forma adecuada de respirar. He buscado, hay infinidad ya a estas alturas, sí hay guías, ¿no? Esta es una guía española, por ejemplo, de la respiración abdominal, diafragmática. Encontramos, entrando al internet, por ejemplo, con los sorbetes, ¿no? Como en una botella, los ejercicios que podemos hacer. Todo esto ya está en guías, ¿no? En el internet, en el Facebook, y esto, por ejemplo, también es del Instituto Nacional de Rehabilitación, con el Ministerio de Salud, ¿no? Para niños no hay mucho, pero los podemos adecuar. La mayoría es para adultos, pero ya encontramos ahora material en el cual podemos buscar, ¿no? A veces los familiares o las amigas me dicen, bueno, a ver, me enseña, ya te doy una clase y mira, te envío este videíto que está ya colgado en redes y lo miras y vas haciendo igual, ¿no? Entonces hay más material para poder trabajar, ¿no? Estamos mejor que al inicio de la pandemia, pero siempre requiere de supervisión nuestra, ¿no? O de un profesional de la salud para poder guiar adecuadamente en la recuperación de estos pacientes, ¿no? Y bueno, la forma correcta de respirar, casi todos la sabemos. A veces yo les digo en las aulas, a ver, vamos a tomar aire y soplar, ¿no? O vamos a toser. Para toser, la mayoría hace, abrimos la boca y tosemos, ¿no? Pero
es más efectiva la presión para eliminar las secreciones si nosotros tosemos cerrando la boca primero, ¿no? Tomando aire por la nariz profundamente y luego al momento de botar el aire recién abrimos la boca como una O, ¿no? Eso hace que cambie la presión y recién tosemos. Ustedes van a hacer la prueba y van a ver que es más efectivo toser en esa forma. A veces dicen no puedo expectorar y simplemente cambiando la forma correcta de toser se elimina la secreción y sientes un alivio, ¿no? Y ya para terminar, quiero presentarles algunas conclusiones que yo pienso que se obtienen de esta presentación, ¿no? El tratamiento de fisioterapia respiratoria es parte del manejo multidisciplinario de la rehabilitación pulmonar post-COVID, y no solo del post-COVID, sino de prácticamente todas las patologías pulmonares, y no solo pulmonares, ¿no? El paciente que está postrado más de 15 días en cama, en una institución, en su casa, por cualquier motivo, va a necesitar terapia respiratoria y terapia física por el movimiento que necesitamos. Nosotros somos seres de movimiento, entonces necesitamos la terapia por un tiempo prolongado de postración por cualquier patología, y ahora pues esto es lo que nos tiene amarrados a todos, es lo que más vemos, es el pan de cada día, ¿no? Pero no olvidarnos de todas las demás patologías que requieren atención. Y como han visto, ¿no? Para lo que es atención primaria, no estoy hablando de UCIs, de UTIs, de patologías complicadas, ¿no? Es un procedimiento sencillo, de bajo costo, porque teníamos en consultorio, ¿no? Los bajalenguas, estetoscopio, ¿no? No indispensable tensiómetro, pero sí, ¿no? Teníamos los bajalenguas, las riñoneras, ¿no? Un cañito donde estar, de ser posible una aspiradora de secreciones para los más pequeñitos de repente que necesiten, pero no era indispensable. Entonces no se necesita mucho aparataje, por ejemplo, para trabajar en atención primaria. Cuando ya requieren mayor atención, digamos, oxígeno y todo lo demás, hay que derivarlo, ¿no? A los hospitales, a los centros ya especializados o donde haya lo que nosotros necesitamos para atendernos, ¿no? O si está en casa y ya no se puede manejar adecuadamente, ¿no? Digamos, descubrir o estar atentos a los signos de alarma para poder acudir a las emergencias o a los consultorios de las instituciones ya más grandes, ¿no? Y hemos podido ver en nuestra experiencia que ayuda a disminuir las hospitalizaciones en estos pacientes que tienen procesos respiratorios si los atendemos a tiempo, ¿no? Vamos a disminuir la frecuencia respiratoria, vamos a disminuir la cantidad del acúmulo de secreciones, ¿no? Y también vamos a reducir las complicaciones graves, como serían las atelectasias, ¿no? Que nosotros sabemos que una atelectasia es la obstrucción de una parte del pulmón que no le llegue el aire, ¿no? Definiéndolo en una forma general. Esa parte se tapó un bronquio, ¿no? Con la secreción, con el moco, hace como un tapón, tapa esa zona y no pasa el aire y esa zona está bloqueada. Siempre y cuando sea obstrucción, lógicamente el diagnóstico es importante, ¿no? Si te dicen que el diagnóstico es obstrucción por secreciones, nosotros lo abrimos, permeabilizamos esa zona de atelectasia. Si es cuerpo extraño, por supuesto que no, requiere extracción del cuerpo extraño, ¿no? Si es por un proceso vascular, hay una vena, una arteria que está comprimiendo un bronquio, como sí puede ser, tampoco es nuestra labor. Si es un tumor, tampoco. Si primero hecho el diagnóstico adecuadamente, ver su radiografía correctamente, la atelectasia nosotros la vamos a abrir, vamos a permeabilizar esa zona y por ende esto va ligado uno con otro, ¿no? A veces tienen atelectasias en lo que es atención primaria, en consultorios externos o en las emergencias y van a requerir hospitalización, pero si se trabaja adecuadamente, ¿no? Abrimos, permeabilizamos esta zona y ya no requieren hospitalización o va a disminuir el tiempo que permanezca hospitalizado, ¿no? Entonces, necesitamos
aprender, necesitamos saber en qué momento solicitar también la ayuda de la terapia respiratoria, de la terapia física, y trabajar en equipo para poder salir adelante en lo que es esta pandemia, y también orientar más a las personas para que puedan darles una mejor atención en domicilio, ¿no? Y dentro de nuestras posibilidades, ayudar a toda la comunidad, ¿no? Entonces, eso es lo que yo les quería explicar, ¿no? Les agradezco la oportunidad y estoy, llana a resolver las preguntas que crean conveniente. Muchas gracias por su atención. Bien, licenciada. Pasamos a revisar las preguntas emitidas por el chat. La primera dice, buenas tardes, ¿en qué patologías más frecuentes se realiza fisioterapia respiratoria? ¿Cuántas sesiones y qué tiempo? Y agrega, ¿es indispensable usar cremas hidratantes para fisioterapia respiratoria? A ver, primero por el final, no necesitamos cremas, porque no es, como les repito, masaje en la piel, no es hidratar la piel. Lo que yo buscamos nosotros es trabajar pulmones y bronquios, es profundo, ¿no? Y las sesiones dependen del tipo de patología o de enfermedad que tenga el paciente. Pues, si son pacientes crónicos, asma crónica podría ser, o como les decía, fibrosis quística, tuberculosis también, pero controlada, con indicación de su neumólogo que ya puede realizar el tratamiento, ¿no? Puede ser en casi todas las enfermedades, ¿no? Las contraindicaciones son poquísimas. Tumores de tronco, si hay un tumor acá yo no puedo estar apretando. ¿No? El cáncer, porque podría diseminar, porque ustedes ven que con las movilizaciones trabajamos la movilización de secreción y podría haber una diseminación. ¿Qué más? Cuando hay, a veces la literatura refiere hipertensión endocraneana, o sea, mucha presión en el cerebro, pero nosotros, particularmente, bueno, yo he ido bastante tiempo a los servicios de hospitalización de neurocirugía, ¿no? En niños, por ejemplo, con hidrocefalia, que hay hipertensión, pero el personal de ahí sabe, siempre hemos trabajado con enfermería también, sugerían al médico, doctor, ¿por qué no pedimos terapia respiratoria? Porque está con tanta flema, tanta secreción, que no puede ingresar a sala de operaciones a ponerse la válvula o a cualquier otra intervención porque está lleno de secreciones y así no ingresa, ¿no? Anestesiología no va a permitirlo. Entonces, si el médico evalúa, ¿no? Costo-beneficio. Yo no le hago la terapia pensando en que va a subir la presión intracraneana, pero no entra a sala porque está con este proceso, ¿no? Ahí están los médicos, están vigilantes y nosotros trabajamos con sumo cuidado, tratando de visualizar todos los monitores y en control con el equipo para no hacer daño, ¿no? Las sesiones, repito, van a durar de acuerdo a la patología. Si es un paciente crónico, este paciente va a necesitar terapia respiratoria durante toda su vida en las agudizaciones. El asma bronquial, por ejemplo, el asma bronquial es una enfermedad que se mantiene bien, está controlada con su medicación, pero tiene periodos de crisis, por ejemplo, en los inviernos, ¿no? O algún alergeno que desencadene esta crisis asmática. Durante la crisis lo trabajamos, manejamos con el médico que le da sus medicamentos necesarios, trabajamos si es que hay secreciones, mejoramos la ventilación, por decir una semana completa, va mejorando, después hacemos interdiario y luego se suspende porque ya no requiere. O sea, depende a cada paciente. Bien, licenciada. ¿Un paciente con atelectasia necesita terapia respiratoria? Sí, por supuesto, es lo que he dicho, ¿no? Es dependiendo el diagnóstico, por eso trabajamos estrechamente con el médico, el neumólogo, el pediatra, el que tiene a su cargo al niño, va a observar la radiografía, ¿no? Le va a pedir el examen y va a hacer el diagnóstico. Esta atelectasia es por obstrucción
por moco. En otras palabras, el moco se seca como un corcho, hace como una tapa y no permite el pasaje de aire. Entonces lo van a nebulizar o le van a poner su inhalador, ¿no? Con indicación médica, cada cuánto tiempo, y nosotros trabajamos en equipo, ¿no? Ellos van dando la medicación, broncodilatan, y nosotros hacemos las maniobras correspondientes para desprender esa secreción, para ventilar esa zona adecuadamente, y se abren las atelectasias, ¿no? En el Hospital del Niño hemos abierto, me acuerdo, en infectología, por suerte a este niño y a mí también me tocó trabajar todo el día, y le hice 2 veces al día la sesión, y al siguiente día los residentes emocionados, y me vinieron también a agradecer, y yo feliz porque era todo el pulmón tapado. Le tomaron una radiografía al día siguiente y había abierto casi el 70% de la atelectasia. Bien, licenciada, nos llega otra pregunta. Buenas tardes. ¿Desde qué mes de nacido se puede hacer fisioterapia respiratoria en los lactantes? Bueno, desde que nacen en el Hospital del Niño, ustedes me conocen el tiempo que llevamos. Yo recorrí todo el hospital, hemos ido a neonatología y a todos, neonatología, los recién nacidos, y ahora hay una colega, ¿no? Una colega fisioterapeuta cardiorrespiratoria que hace ahí la terapia respiratoria en los recién nacidos, estos niñitos en neonatología con diversas patologías que se hospitalizan allí, y entre todo lo que les realiza también se hace la terapia respiratoria. Es decir, desde que nacen, ¿no? Sí necesita allí un fisioterapeuta cardiorrespiratorio, un especialista, para poder realizar la terapia, ¿no? Desde toda edad hasta el fin de nuestra vida, ¿no? Bien, licenciada. ¿Cuál es la posición correcta de un paciente postrado si tiene atelectasia en un solo lado del pulmón? Bueno, si la atelectasia, por decir, en el lado izquierdo, obviamente ese lado tiene que estar hacia arriba para favorecer la expansión, ¿no? Para favorecer la expansión de ese lado. Si yo lo presiono, lo pongo del otro lado, es para maniobrar, ¿no? Yo voy a maniobrar tratando de que abra el otro lado, pero si es posición de reposo, ¿cómo lo coloco? Tiene atelectasia del lado izquierdo, ese lado va hacia arriba, en decúbito lateral izquierdo. Bien, licenciado. ¿Cuáles son las principales afecciones respiratorias post-COVID que ha podido ver? Bueno, en lo que he visto en mis pacientitos es no afección en sí, queda lesión del tracto respiratorio general. Hay mucha tos, hay dificultad respiratoria, al momento de hacer la inspiración empiezan a toser, ¿no? Baja la capacidad respiratoria del paciente, hay baja saturación, y los procesos neuromusculares, ¿no? Quedan con mucha dificultad al movimiento, ¿no? Para ponerse de pie, para cambiar posturas, hay falta de fuerza muscular, y en algunos casos también las cefaleas, ¿no? Los más grandes refieren eso, pero la mayor molestia es la respiración, la tos y la falta de fuerza para moverse, y conforme van avanzando para caminar, y obviamente correr es después de 4 o 5 meses de afección del COVID en el adulto, que es lo que he visto, y tampoco correr pues para concurso, ¿no? Sino correr como entrenamiento suave, ¿no? Bien, licenciada. En algunos pacientes con secuela neurológica, ¿sería bien ayudarla con la estimulación a eliminar la flema presionando la tráquea? En el paciente neurológico, si no responde a la estimulación de bajalenguas, podemos recurrir a la presión en la tráquea, pero les repito que es el último recurso. Hay que intentar todos los anteriores. De repente la presión en el tórax, cuando tienen secreción, el simple hecho de presionar con cierta energía estimula la tos, ¿no? Entonces, pero si aún así, a veces son pacientes que constantemente se les aspira
¿no? Con sonda, tienen en la casa también su aspiradora, los pacientes de cuidados paliativos, ya no responden al bajalenguas porque están acostumbrados, sí se puede hacer la maniobra, pero repito, con extremo cuidado por la zona donde se está presionando y poder provocar un reflejo vago-vagal o que el paciente pues le duela mucho, se atore, ¿no? Con ir despacio, de menos a más siempre, poco a poco, intentando, ¿no? Con tanta fuerza al iniciar. Bien, nos ha llegado otra pregunta. ¿Por qué a los pacientes con neumonía post-COVID se les indica permanecer de cúbito ventral? Bueno, eso es un estudio, ¿no? Incluso yo recuerdo que hace muchísimos años el doctor Tantaleán, cuando era jefe de la UCI, ¿no? Él había hecho un trabajo de investigación y nos explicaba, ¿no? ¿Por qué? Por la anatomía, por la función, ¿no? Pero ahora he estado revisando yo varios estudios y refieren que es totalmente efectivo en el paciente intubado, en el paciente que está con ventilación mecánica. No así en tanto los pacientes, por ejemplo, que no están necesitando intubación o que no tengan apoyo de oxígeno, ¿no? Que no ayuda grandemente, ¿no? E incluso he escuchado últimamente una charla de un neumólogo del Prevaliati, el doctor Pecho, que dice que a los que no tienen oxígeno no es necesario, que no hay ningún estudio que avale esta posición. Sí, en los intubados o los que tienen apoyo de oxígeno en cantidad, es muy beneficioso. Bien, licenciada. En vista que ya no hay más preguntas, pasamos a agradecerle. Muchas gracias, licenciada, por su participación. Nos ha transmitido sus conocimientos, su experiencia, que será de utilidad a toda la comunidad que se ha conectado. Le invitamos a dirigir sus palabras finales a todos los participantes. Bueno, muchas gracias por la paciencia también. Bueno, y recordar justo en estas fechas a mi señor padre que decía, ¿no? La experiencia no se compra ni se vende, ¿no? Se adquiere. Entonces uno tiene que tratar de dar lo que aprendió, lo poco que sabe, que siempre estamos aprendiendo, ¿no? Siempre tratando de enseñar al que se puede y al que quiere oírte también, ¿no? Muchísimas gracias por permitirme transmitir en mi institución que tanto quiero y tanto me ha dado también, ¿no? Muchísimas gracias. Muy amable. Gracias a usted, licenciada. Agradecemos también a todos los participantes y los invitamos a seguirnos a través de nuestra página web y canal de YouTube de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño. Buenas tardes a todos.